Uno de mis mejores amigos. Un libro. Tengo por costumbre al año leer 6 a 8 libros. Hay que leer para saber de todo. Tengo por costumbre tomar café. Tengo por costumbre escuchar excelente música clásica o jazz. Más jazz que música clásica. Nada de Calayén y Rivera. Qué chingón. ¿Que ya te sabes? Hombre. No. A ver, nos vamos a robar un minuto de esto. Es normal, estamos en un contexto donde ese tipo de música es la que se escucha y no podemos aislarnos de ese contexto. Pero cuando nada más, yo les juro que hay música que escucho y habla la letra y no sé ni qué dice. Pero cuando tengo oportunidad de ponerme a analizar la letra, yo soy una persona que creo todavía en los principios y en los valores. Y escuchar a una mujer que le canta y le dice que te tolera todo, ¿sí? Con tal de que me des lo que quiero y que no me da mi marido, entonces, yo le voy a aprender. ¿Sí? Yo le voy a aprender. O escuchar a una que dice, el hombre es una rata de 2 patas. Pues, yo no sé que corriendo tengan ustedes, ¿no? Pero sé esas vamos y podríamos decir tantas cosas acerca del comportamiento. Ya estaríamos como que todos saldríamos embarrados. Yo prefiero, en lugar de escuchar esto y discernir si es bueno o es malo, escuchar cuestiones de valores, canciones de muchos valores, donde me deje una enseñanza. Antes me dejaban mucho los principios. Yo me acuerdo del tema de generación, que por fortuna, tuve la gran fortuna de ser yo que lo propusiera, que fuera el tema de nuestra generación. Se llamaba El sueño imposible. Decía con fe, lo imposible soñar. ¿Qué le dejamos? Porque todavía me emociono. Son una serie de principios y valores que si los hacemos partícipes de nuestra vida y permitimos que esos valores rijan nuestra vida, ustedes van a ser grandes. Y recuerden, por fortuna o no, ustedes escogieron una carrera donde el humanismo, los valores y los principios
son los que van a predominar. Entonces, vayan informando de qué es eso, vayan aprendiéndolos y vayan practicándolos y van a tener éxito. Yo no he visto un médico que sea honesto, que no tenga éxito. No tendrá dinero, pero éxito, si lo tiene. El éxito no es dinero, ¿eh? El éxito es yo salir a la calle y que todo el mundo me salude, salir a la calle y que me manden todos, ¡ay! Lo mandé a saludar fulanito. Que salga y, ¡ay, doctor, usted tenía a mi señora, gracias! ¡Ay, usted le quitó el dolor a mi hijo! Y si se dan cuenta, el dinero es solo. ¿Sí? Pero el éxito es ser ustedes, reconocidos ustedes, y como decía mi padre, hay que trascender en la vida. Y en la vida hay dos formas de trascender, una buena y una mala. Si trascienden bien, todo el mundo se va a acordar de ustedes y a lo mejor hasta le ponen el nombre a una calle o les ponen una estatua. Si trascienden bien. Pero si trascienden mal, no se van a acordar de ustedes, de quien se van a acordar va a ser de su mamá. Es hijo de ya sé, ¿no? Entonces, pórtense bien y trascienden. Bueno, del día de ayer, dudas, preguntas, ¿qué cosas quieren saber? ¿Nada? La cámara, ¿de dónde a dónde me ven? No, está preguntada. Pues si no, los muchachos que están en casa, ¿cómo me ven? Porque no tenemos el control, pero déjenme la pongo. Ah, bueno. Yo nada más para que no digan que no estuvieron en clase. Yo les preguntaría ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Llevas? Estrellita. Categorías del dolor. Categorías del dolor. Perfecto. Muy bien. Dimensiones del dolor. Duración. Magnitud. Dimensión. Ajá. A lo que quiero llegar, no lo leyeron. Se fueron de aquí y se quedan como si nada. Y esto es bien importante, ahorita platicábamos con AI, que si no lo valoraron con lo de ayer, ya pueden manejarlo, ¿no? Ya no les falta con qué. El ejemplo que les puse es real. Dolor. ¿Desde cuándo? Duración. ¿Sí? Localización, por si la derecha. Intensidad, 0 de 60. Cualidad, ardoroso. Ah, por ser ardoroso, puede ser en piel nada más. Una neuritis de tipo herpético. Pero si es opresivo, intenso, su localización, referida, segmentaria, todo eso, esto puede ser apéndice. Si no lo analizaron, ya tuvieron un día para pensarlo, y ahorita, si ustedes están repitiendo eso constantemente,
sensación. Pero, por ejemplo, un buen cóctel de mariscos me causó una muy buena sensación. ¿Pero qué fue lo que me causó esa sensación? Una mezcla de mariscos con salsa catsup, aceitito de oliva, aguacatito, salecita, vinagrito, cebollita. Lo mezclé, me causó un buen sabor, me dejó una buena sensación. No es malo para mí que si yo juego fútbol americano y me sienta muy hombre, muy macho, que si choco con alguien y me estoy causando dolor y yo me estoy causando dolor. Eso es bueno para mí, porque me hace sentir que me realicé. ¿Sí? Entonces, son conceptuales, subjetivos, ¿sale? Pero obviamente, en el plan en el que estamos nosotros, es de ir a curar el dolor. Y a lo mejor, en lo que nos hacen el favor de abrir la plática, aquí entraría otro concepto. Y esto ya va a ser cuando hablemos del manejo del dolor. El dolor se trata. ¿Debemos de tratar el dolor? ¿Opiniones? Sí. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice? ¿Sí o no? Bueno, ¿quiénes quieren que el dolor no se trate? Ahora sí, es conceptual. Yo en lo personal, yo digo que el dolor no se trata. El dolor se evita. El dolor se debe de evitar. Debemos de tomar decisiones terapéuticas para tratar de evitar el dolor, sobre todo en lo que yo manejo mucho, que es el dolor postoperatorio. Debemos de tratar de que el dolor no se presente. Si no se presenta el dolor, no necesitamos tratar el dolor. Estamos dando un excelente manejo. Entonces, eso es conceptual. Y todo va con lo que nos dijo Katy. Katy, ¿verdad? El dolor no hay que tratar, hay que manejar la causa del dolor para evitar que haya dolor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la fisiología de la nocicepción está basada en que va a haber algunos receptores especializados en la detección de estímulos nocivos. Pero no va a detectar el estímulo, va a detectar lo que se produce con el estímulo.
¿Qué se produce con el estímulo? Pues, a ver, ¿alguien me puede decir qué se produce con un estímulo? ¿Una reacción qué? ¿Química? ¿Eléctrica? ¿Mande? ¿Mecánica? Ajá. Me doy un martillazo. Una acción mecánica. ¿Qué me provoca ese martillazo? Inflamación, dolor. ¿Pero quién me causa la inflamación? Las sustancias inflamatorias. ¿Sí? Y esas sustancias inflamatorias se mezclan con un potencial y nos crean una respuesta. ¿Una respuesta? No, dijimos que había estímulos químicos y una respuesta eléctrica. ¿Sí? Genera un potencial eléctrico que es captado y conducido, analizado, nombrado y reconocido como dolor. Se produce, se capta, se conduce, se analiza, se le da nombre y se reconoce como dolor. Pero eso va a ser a través de los receptores nociceptores que van a ser especializados en detectar estímulos nocivos que nos van a producir las sustancias inflamatorias que van a servir para crear un estímulo eléctrico que va a ser enviado a través de los nervios, va a ser enviado al cerebro y en el cerebro dice, este tiene sabor a fresa, tiene como pan, está calentito, pues es un pan de fresa. Pues tiene crema, chocolate, pan y mermelada de fresa, pues es un gansito. Bueno, así también, el cerebro va a identificar cómo es ese dolor, lo califica y le da nombre. Dice, este dolor es este, y si está aquí, es apéndice. Pero le da un nombre, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a transmitir? Pues son para hacer terminaciones libres de fibras A delta, que van a ser mielínicas, y las C, que son amielínicas. Ya ustedes ya vieron fisiología, ya saben de qué depende la velocidad de conducción de la mielina. Quienes tienen mayor vaina de mielina, más rápidamente conducen el estímulo eléctrico y se transmite mejor el dolor. Quien tiene menos mielina, más lento. Entonces, si estamos hablando que las A delta son mielínicas, quiere decir que su velocidad de conducción de 4 a 25 metros por segundo va a ser muy rápida. Y las amielínicas de 0.5 a 1.2 metros por segundo va a ser más lenta. Y de acuerdo a ello, las primeras van a ser de 12 a 30 metros por segundo y de 0.5 a 20 metros por segundo. ¿Sí? Las más rápidas son las transmisoras del dolor primario y las más lentas las transmisoras del secundario. ¿Sí? Entonces, con eso nos damos cuenta que los nociceptores van a ser los que nos van a captar el estímulo y de acuerdo a su minimización nos van a facilitar que nuestra respuesta o nuestra identificación del dolor sea más o menos rápida. ¿Sale? Eso ya lo sabían, así es que ya ni tenemos que decirlo. Pero vamos a ver mejor cuáles son la clasificación de los nociceptores. ¿Y esto por qué se me apagó aquí? No se ve ahí. Ah, en la mía sí se ve. Bueno, hecho. Entonces, ya me pasamos. Nos fuimos, le movimos sin querer. Aquí está. ¿Cómo van a ser los nociceptores? Pues de acuerdo al estímulo. Y estímulo, puede haber un machucón, un estímulo mecánico, puede haber la temperatura, estoy calculando, no he mencionado. Ah, estamos bien. Entonces, no es acondicionado, es aire condicionado a que eso funcione. Bueno, entonces puede haber receptores que nos puedan la temperatura y de receptores polimodales.
¿Cuáles van a ser las características? Bueno, que los mecanorreceptores son los que se estimulan por algún estímulo mecánico. Maricón, opresión, estiramiento, lo que quieran, ¿sí? Los termorreceptores, fibras A delta, que se van a hacer, pero fíjense, esos van a ser estimulados solo por temperaturas que vayan por arriba de 45 grados, ¿sí? O por abajo de 5 grados cero. Ya me puse de nervioso, ratito, ¿sí? Acá no, porque ya estoy viendo tratando de detectar qué estás viendo en la... Porque veo que es todo menos la clase. A lo mejor es muy inteligente, capta todo. Ya me pusiste nervioso. Entonces, termorreceptores van a funcionar por temperaturas arriba de 45 grados y por debajo de 5 grados. Es cuando se van a echar a andar y van a funcionar y nos van a detectar el estímulo y lo van a enviar al cerebro a ser analizado. Y los polimodales, que son de lenta transmisión, fibra C, que van a ser activadas por estímulos de los que quieran. Por eso son polimodales. Ellos van a poder ser activados por químicos, mecánicos, térmicos, etcétera. Van a ser, por cualquier cosa, van a ser excitados. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que los va a excitar? Bien, esto es la clave de todo. Esto es la clave de todo y quiero que se lo imaginen. Vamos a ver la diapositiva, vamos a ver la imagen después, pero quiero que se lo imaginen. Yo me doy un machucón, o me doy una quemada, me doy un piquetito, lo que quieran, pero me estoy causando una lesión. ¿Qué sucede en esa lesión? Pues obviamente se destruye el tejido. Y al destruirse el tejido, se liberan una serie de sustancias que van a ser llamadas inflamatorias o proinflamatorias, que se van a mezclar, y al mezclarse, junto con algunos iones, van a producir, a generar un gradiente eléctrico que va a ser captado por los nociceptores y va a ser llevado a una parte de unos ganglios, de ahí lo van a pasar a la médula, y de la médula lo van a mandar a través de los cordones que llegan al cerebro, a X partes del cerebro, dependiendo del tipo de dolor, y ahí van a ser analizados y se les va a dar nombre, cualidad y todo lo que quieran. Pero, ¿qué son estas? Se producen una lesión tisular, se liberan las sustancias inflamatorias o excitadoras de los nociceptores. Estas sustancias pueden ser iones potasio o hidrógeno. De ahí ya tenemos carga positiva. Ya podemos hablar si es carga positiva, ya estamos hablando de que aquí va a haber un potencial, generar un potencial eléctrico. Pero, ¿cuáles son las sustancias inflamatorias o proinflamatorias? Pues va desde serotonina, histamina, isoleucina, leucotrienos, tromboxanos, sustancia P, etcétera, bradiquinina, prostaglandinas, sustancia P, leucotrienos, tromboxanos, son muchos. Aquí puse nada más esas, pero todo aquello que suene a harina, ¿sí? Leucina, histamina, bradiquinina, serotonina, isoleucina, prostaglandina, todos ellos se van a liberar, se van a mezclar, van a generar un potencial eléctrico, y a esto los americanos le dan el nombre de inflamatorio, sopa o cambio inflamatorio. Ese líquido va a ser lo que se va a convertir en dolor. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es dolor? Sí, una sensación. Pero desde el punto de vista químico, es la mezcla de todas estas sustancias químicas inflamatorias que van a generar un potencial eléctrico que va a ser llevado por los nervios periféricos al cerebro, al sistema nervioso central, se va a analizar y se le va a dar nombre, calidad, cualidad, intensidad
todo lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo manejar para tener menos dolor? Antiinflamatorios. ¿Vale? Antiinflamatorios. Antiinflamatorios. Si alguien me dijo una vez, pues no tener lesión, pues sí, andar entre algodones y no tener lesión. Pero si ya tengo el dolor, ¿qué tengo que manejar? Antiinflamatorios. ¿Y alguien sabe cómo se llaman los analgésicos que utilizamos normalmente? AINES, ¿qué son? Antiinflamatorios, no esteroideos. Pues con razón. ¿Por qué quitan el dolor? Porque son antiinflamatorios. ¿Lo habían razonado así? Pues ahora ya lo vimos. Si el dolor no es más que inflamación, pues doy antiinflamatorios. Y ahora ya una pregunta un poquito más avanzada. Si a mí me dicen, ponle gasolina a tu carro y cada, y quiero que jale, le pongo gasolina. Pero si me dicen, mira, ponle un poquito de óxido nítrico para que despegue más fuerte, ¿se lo ponen o no? ¿Ustedes quieren correr? Sí. Pues se lo ponen. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Por qué? Si ya sé que los antiinflamatorios no esteroideos me calman el dolor, pero cuento con antiinflamatorios del tipo esteroideo como dexametasona, hidrocortisona, betametasona y todo lo que termine en zona, pues ¿por qué no solo agrego mi esquema analgésico? ¿Se han dado cuenta que pocas veces ponen, por ejemplo, un niño que acaban de operar, se han dado cuenta que le ponen analgésico PR por razón necesaria o en caso de dolor? Ya. Pero se han dado cuenta que nunca les ponen tanto de dexametasona o tanto de esto. Si lo que está causando es el dolor de sustancias inflamatorias, pues vamos a añadirle un antiinflamatorio, no le hace daño. Al contrario, la dexametasona se le dan ciertas propiedades antieméticas y todo eso, pues nos va a ayudar para muchas cosas. Entonces, yo, para ser más eficiente en mi manejo, pues doy sustancias antiinflamatorias. ¿No? Suena lógico, ¿no? Fíjense cómo con 3, 4 conceptos que llevamos, ¿qué se pueden manejar dolor ustedes? ¿O no? ¿Alguien sabía que esto era el dolor? ¿Yo sí lo sabía que esto era el dolor? Por eso también es ese mecanismo ¿El mecanismo de qué? de acción de los aires. ¿El mecanismo de acción de los aires? Pues sí, es esto. Entonces, qué bueno que ya lo sabían. Entonces, ahora casi podemos decir que para cualquier tratamiento de dolor intenso, pues hay antiinflamatorio. Pero mejor aún, ¿qué podríamos sacar de enseñanza de eso que me acabas de decir? De acuerdo a lo que preguntamos hace rato. Que para prevenir el dolor, para evitar el dolor, para no tener que tratar el dolor, pues doy algo que me bloquee la producción de estas sustancias. Doy un antiinflamatorio. Y hay esquemas de analgesia que hablan que manejemos preventivamente, prequirúrgica, manejemos dosis de antiinflamatorios y de analgésicos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero no nos vamos a desviar. Entonces, por eso ayer cuando me puse aquí así, es porque en realidad quiero que entiendan que esto es la base del dolor. Si lo entendemos, ya lo hicimos. Van a manejar dolor. Bien. ¿Esto cómo se representa? Bueno,
se representa de esta manera. Está la lesión, se producen los iones, la lesión del tejido, se producen los iones, las prostaglandinas, bradipinina, leucotrienos, toda la sensibilidad. Todo esto se mezcla, entra al nociceptor, ¿sí? Y de aquí, junto con todas estas sustancias, van a ir a hacer relevo al ganglio dorsal, y de ahí se sube al asta dorsal de la médula, y a través de los haces, del que quieran, el pinotalámico, el que quieran, se sube al cerebro y allá se maneja, ¿sí? Pero esto es lo importante, porque entonces así sabemos dónde podemos bloquear el dolor. Si tenemos un área donde se produce el dolor, una área periférica por donde sube el dolor, y un área central donde se regula y modula el dolor, ¿sí? Si ya tenemos eso, ¿a dónde necesitaríamos ir a combatir el dolor? ¿Perdón? A la lesión. Ajá. A la lesión. Ajá. ¿Haciendo qué? ¿Mandé? Dando un antiinflamatorio. ¿Alguna otra opinión? ¿Al sitio? ¿Quién dijo? Al sitio donde llega el estímulo. ¿A dónde llega el estímulo? Al cerebro. Para bloquear, Ajá. ¿Bloqueamos el CPU de la computadora? ¿Bloqueamos el CPU? ¿Sí? ¿Nada más? Ángel, ¿nada más? Ya tenemos dos sitios, pero estamos pensando que podemos. Neurotransmisor, ¿me estás hablando de esta parte aquí? ¿La cuestión periférica? Ah, o sea, a nivel de las sustancias. Estamos hablando, a lo largo de sustancias, estamos hablando del uso de antiinflamatorios. ¿Sale? Bueno, yo había visto, escuchado que también hay ciertos fármacos que funcionan como filtro, de manera que sí se produce como esta reacción química, pero no permite que llegue Sí, lo que hace el analgésico. Eso es lo que hace. Pero fíjense nada más cómo está resultando que ustedes saben más del dolor de lo que piensan. Nada más que se les olvida una cosa. Ya tengo el sitio de la lesión. Ya tengo dónde recibo la información. ¿Y cómo llega de aquí a acá? Trayecto, ganglio, trayecto. ¿Quién cubre ese trayecto? Una médula, sí, pero ¿cómo le llamamos genéricamente? Son nervios periféricos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que al tener donde se produce la lesión, todo el sistema periférico que se encarga de recepción, conducción y transporte de esa hasta el sistema nervioso central, que es el sistema periférico, y donde justamente dices el CPU, el central, sistema nervioso central. Alguien me dice, bloqueo aquí, ¿con qué? Con antiinflamatorio. Excelente. Es el inicio del tratamiento. Bloqueo acá. ¿Alguien ha oído hablar del concepto analgésicos periféricos? ¿O nervios periféricos? Del concepto analgésicos periféricos. Los AINES son los que se llaman analgésicos antiinflamatorios. Los AINES son los analgésicos periféricos. Son los que nos van a bloquear el dolor a nivel periférico. Y para fines prácticos así es, ¿eh? Y por último, sistema nervioso central. ¿Alguien ha oído hablar de analgésico central? ¿Son los derivados de ustedes? Este muchacho va a ser algólogo. Desde ayer estás
apuntarle. Sí. Todo lo que es muy curioso. De medicamentos. No, perfecto. Todo hay que saberle. Pero tu concepto es excelente. Son todos los analgésicos centrales, todos son los analgésicos que se le llaman opioides, que no todos son opioides. Son derivados sintéticos de la morfina. Hagan de cuenta, morfina patito. Morfina que no es morfina. Pero que hay, él sí lo sabe. ¿Han oído hablar de la morfina? Como analgésico, ¿qué tan buena es la morfina? Alguien dijo excelente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sin miedo, yo dije excelente. Bueno. Pero en casos como de cáncer terminal, ¿cierto? Ajá. Que solo responden a la morfina. Bueno. ¿Qué les parece saber que hay medicamentos que pueden ser 10 veces más potentes que la morfina? ¡Ay, maestrín! Bueno. ¿Qué hubo? Caimito, 30 veces más potente que la morfina. 30 veces más potente que la morfina. ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Y? ¿Fentanil es? 100 veces más potente que la morfina. Eso, sigue leyendo la alarma y sigue leyendo el día para que sepan tomar. El fentanil que se está usando como droga, el problema es que venden una cápsula que no se cuánto trae. Y te están vendiendo una cápsula que pesa, por decir, tantos 10 gramos. Es que dicen que se está utilizando como para parte de las drogas y que por eso está asegurado. Que ahorita está de moda y que pega durísimo y que se siente, wow, lo que quieran. Pero lo que pasa es que nos están vendiendo a los pobres tontos estos, les venden cápsulas, pastillas que pesan 2 gramos, 3 gramos, no saben cuánto traen de fentanil y por decirles algo, la dosis para manejarlo como analgésico dentro del cirujano, fíjense nada más, es 1 a 2 microgramos, ya no miligramos, sino microgramos. ¿Por qué se mueren? Porque se les pasa. ¿Sí? ¿Y por qué se sienten poca? Pues sí, porque tiene mucho. Es excesivo lo que tiene. Pero lo peor de todo es que es bien adictivo y cada vez quiere más y más y más. Pero esto... Por kilo de peso. Pero de todos modos, uno que pesa 75 kilos, son 150 microgramos, que vendría a ser viendo 0.0015. Y aquí te dan una de 3 gramos, no saben ni cuánto trae. Te mueres. Entonces, en lo que nos quedamos. Ya estamos que con los antiinflamatorios bloqueamos aquí el dolor. Con los analgésicos periféricos, que son los aires, y podemos hablar de metamizol, ketorolaco, clonexinato de lisina, etofamanato, todo eso son analgésicos periféricos. Vamos a bloquear esto. Y con un analgésico de tipo central, llamen ustedes el que quieran de los morfínicos, que pueden ir desde los muy potentes, como son fentanil, remifentanil, safentanil, que los que tienen que son muy potentes y valen más el tiempo de acción, hasta los que normalmente utilizamos y que ustedes saben por ahí a hablar, que son la nalmefina, la gente lo conoce como Novain, la buprenorfina, que se conoce como Temgesic, y el tramadol, que es el tradol. Entonces, con eso podemos bloquear el dolor a los 3 niveles, y es en lo que se basa la anestesia multimodal.
Se basa la anestesia multimodal en que con eso podemos bloquear el dolor. Y entonces díganme, si bloqueo el dolor donde se produce, si bloqueo el dolor donde se transmite y bloqueo el dolor donde se analiza, casi. Bueno, quiero aclararles, les voy a dar cifras, porque luego me dicen los cirujanos, ay, no es cierto, ¿de dónde sacaste? No, esto es didáctico. No es cierto, pero es para que me entiendan. No son cifras reales, pero quiero que me entiendan de esta forma. En el dolor postoperatorio, ¿sabes? Si me hacen una incisión, bloqueo con anestésico local, aparte de la anestesia que ponga, y con antiinflamatorios, si se van a producir en el sitio de la lesión, por decir algo, 100 litros, 100 kilos, 100 miligramos, lo que quieran de sustancias inflamatorias, si yo lo bloqueo con antiinflamatorios y anestésico local, si yo lo bloqueo, logro que nada más se produzca la mitad. Entonces, un dolor que va a ser del 100%, ya le estoy poniendo al 50%. Ya valió la pena, ¿no? Si a eso lo bloqueo con un analgésico periférico, metamizol, ketorolaco, etocanamazo, clonazepam, prednisona, ¿qué quieran ustedes? Bloqueo la otra mitad de eso que quedó. Entonces, aquí salió 100, aquí llega 50, bloqueo la mitad, a cerebro va a llegar nada más 25. Y si a nivel central lo bloqueó con un analgésico central, buprenorfina, enalofina, tramadol, y bloqueó otra vez la mitad, ¿de cuánto me queda el dolor? De 12.5. Pues ya no es dolor, ya es molestia nada más. ¿Cómo ven? Y esto que es tan sencillo, bueno, se ve sencillo por la forma que les estoy diciendo, que de cifras, pero no son reales. Pero es más o menos el mecanismo, porque acuérdense que el dolor es una sensación conceptual, subjetiva, que depende de factores sociales, psicológicos, emotivos, todo eso. Va a haber pacientes que esto le van a dolor y sigue doliendo. Y va a haber pacientes que digan, yo me sentí, volando. ¿Sí? Pero ya tenemos el inicio de un manejo. Ya tenemos un principio para que no nos duela. Nada más aguas. Le estoy proponiendo algo que estamos manejándolo con diferentes estirpes farmacológicas. ¿Sí? Estamos hablando de analgésicos centrales, analgésicos periféricos, AINES, y bloqueo con antiinflamatorios, incluso anestesia local, en el sitio de la producción. Aquí hay que manejar un principio. El hablar del manejo de diferentes medicamentos no quiere decir que podamos meter 1 gramo de metamizol, 30 de ketorolaco y le pones para que remates una ampolleta de clonazepam de lisina. Ahí ya no sirve. Y ya no sirve porque el manejo de 2 o más AINES, el manejo de 2 o más AINES no aumenta la analgesia, pero sí la producción de efectos secundarios. Si tú metes 2 AINES, vas a tener más problemas de náusea, vómito, mareo, retención urinaria, etc. ¿Sí? Ustedes van a ver que va a haber cirujanos, va a haber cirujanos que le ponen metamizol, prodolina PRN, les duele al paciente, le ponen la prodolina y no se le quita porque ya está el dolor establecido. Y entonces le ponen, y dicen, doctor, le está doliendo, pone una de Dolac. Sale, le pone la de Dolac. A las 2 horas, doctor, sigue con dolor. Ah, pues pone una de orixina, clonazepam de lisina. Y no se le quita, ¿no? Oiga, doctor, pero ya empezó a vómito, y dice que era de la panza y todo eso. Pues sí. Manejaron 2 o 3 tipos de AINES, ¿sí? Que lo único que hicieron fue
hacer que hubiera más producción de jugo gástrico, más acidosis, más náusea, más vómito. Pero no quitar el dolor porque no van a potencializar su efecto. Si en lugar de eso dice, ya le puse un gramo de metamizol, ponle, ¿cuánto pesa? 70 kilos, ponle 75 miligramos de tramadol intramuscular. En media hora, fuera doble. Porque ya son analgésicos diferentes. Si tu pregunta es, ¿se pueden usar los analgésicos? Sí, pero no utilizarlos de la misma estilo. No utilizar dos aires, ni utilizar dos opioides, porque no vas a aumentar los efectos secundarios y no vas a aumentar su poder analgésico. ¿Claro? Bueno, entonces, ya nos estamos... Sí, sí. Pero, o sea, tienes Si tienes traumas de mayor potencia, aire también. no en conjunto, también se puede estudiar Sí. Hay uno que llama, el staff, ¿cómo se llama este? El staff, que es paracetamol. Hay cirujanos que mandan metamizol o mandan ketorolaco, y como tienen dolor, que el dolor muchas veces, entiéndanlo, no es debido a en sí la lesión, sino al mal manejo que se da. Hay un principio básico en el manejo del dolor que dice, paciente, por decir algo en el dolor postoperatorio, que es lo que yo manejo mucho, paciente que durante las primeras 6 horas de postoperatorio no tiene dolor, paciente que se va a recuperar casi sin dolor, después de esas 6 horas. Paciente que dentro de las primeras 6 horas de dolor de postoperatorio presenta dolor, paciente que todo el postoperatorio 10 va a tener dolor. Ahorita les voy a explicar eso. Está padrísimo y lo van a entender y se van a dar cuenta que tienen que manejar la analgésica postoperatoria. Y vámonos porque ya llevamos 1 hora y tenemos poco tiempo. Pero es que esto es apasionante. Si lo manejan, van a salir bien. Ganando billetón. Bien. Entonces, ya entendimos lo que es. Ya sabemos que no lo produce. Ya sabemos cómo entra, qué causa la corriente eléctrica. Entra a los glándulos dorsales de las raíces, se mete al asta dorsal de la médula, se mete a las cosas esas que a mí ni me gustan, y llegan al sistema nervioso central, se analizan y se da el nombre de dolor. ¿Sale? Bueno, esto es lo básico. Eso es lo que les decía, y aquí vamos a saber que hay zonas donde realmente se ve que hay nocivas, y otras que nada más van a ser a nivel de osteomuscular y lo dejamos. Eso es para los residentes. Ya cuando lleguen ustedes a la residencia de anestesiología, entonces sí me los voy a traer cortitos con eso. Las que vayan a hacer anestesiología. Porque necesito saberlos, pero no me gusta explicar. Estos son los haces, esto es la médula, y esto es a lo que callamos, a la función talámica. El tálamo, volvemos al mismo concepto que se manejan muchas cosas en medicina. Cuando algo no sabemos, nos la sacamos diciendo, funciona, pero no sabemos cómo. ¿Sí? Entonces, se conoce que el tálamo tiene una función, porque si no está, hay fenómenos que nos hacen, obviamente, pensar, si estuviera no hubiera existido esto. Entonces, no se conoce con certeza la función que realiza el tálamo, ¿sí? Pero hay evidencia que recibe información. Esta información nociceptiva. ¿Qué característica tiene la nocicepción del dolor? Le dijimos ayer que era toda la información del dolor, incluso antes de ser perceptible. ¿Sí se acuerdan que dijimos? Esa era la característica de la nocicepción. Cuando vimos las categorías de nocicepción, dolor, ¿sí? La primera era que era toda la serie de fenómenos biológicos
que se llevaban a cabo en el organismo antes de ser perceptible la sensación. ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso es lo que hace el tálamo, pero en evidencia que recibe información nociceptiva, antes de que haya dolor, bien organizada, que nos identifica topográficamente dónde puede haber dolor, ¿sí? Que es lo que pasa en el síndrome talámico. En el síndrome talámico, cuando el tálamo está dañado, mientras hay tálamo, no hay molestia. Pero si llega a dañar el tálamo y empiezan a salir sensaciones dolorosas, topográficamente encontradas, pues no hay eso. ¿Sí? Se despiertan dolores. ¿Qué nos dice? Que el tálamo tiene alguna función en la modulación del dolor. Pero el síndrome talámico, ayer hablábamos de celular, no dijimos que era el síndrome talámico. Bueno, el síndrome talámico no es otra cosa que una lesión del tálamo en su parte posterior lateral, que generalmente está dada por problemas de obstrucción o daño de la arteria tálamo geniculada, que es una rama de la arteria cerebral posterior. De la arteria cerebral posterior. Eso todos ustedes lo saben, ¿no? Ya vieron la anatomía y saben mucho. Bueno, hay un polígono de Willis, hay una arteria cerebral posterior, y de ahí sale la tálamo geniculada, que le da esta irrigación al tálamo. Cuando esa se obstruye, obviamente hay isquemia en el tálamo muere, y se desencadena esto, que tienen dolor sin tener ninguna lesión. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Pero cómo funciona? ¿Quién sabe? Pero si está ahí es por algo. Está para manejar información, regularla, cualificarla y mantenerla en estabilidad. Entonces, así vamos a ver que, gracias al tálamo, vamos a tener control de los dos. A nivel de corteza va a haber zonas donde se va a encontrar el dolor, por eso es tan importante mantener la continuidad de la corteza cerebral para que tengamos control del mismo. ¿Sale? Bien, y entonces es donde entra el homúnculo, y que aquí está un muchacho que ha acostado todo así, hecho deforme, y esta zona corresponde a eso, y eso por eso no nos metemos, todos estamos bien feos y no vamos a hablar de eso. ¿Qué es el dolor del miembro fantasma? Es una manifestación dolorosa en alguna parte del cuerpo cuando se les amputa una extremidad. Y esto se dice que en todos los pacientes afectados hay autores que manejan únicamente el 10% de los pacientes amputados tienen este problema. Pero hay autores que dicen no. De una manera a otra, de una intensidad X a otra intensidad, o de un tipo a otro, pero todos, el 70% tienen problemas de dolor fantasma. ¿Sí? Hay gente que dice, sí, pero nada más es en el momento en que se le machacó la pierna y le dura 2 o 3 días y pasa. O dicen, no, yo estoy viendo pacientes con dolor crónico de dolor fantasma. ¿De cuánto dijimos que era el dolor agudo? ¿El dolor crónico? No estamos hablando de un tipo que tiene más de 3 meses ya amputado y sigue doliendo la pata. ¿Verdad? Pero se sigue con dolor. ¿Por qué? Porque aparece desde la lesión y se puede encontrar semanas, meses o años. ¿Sí? Y se dice que es más común en pacientes ancianos. Pero yo, la verdad, yo lo he visto en pacientes de cualquier edad. Pacientes ancianos que sufren amputaciones. Patologías de pacientes ancianos. Diabetes. Y casualmente. Fíjense bien, diabetes. ¿Qué otra patología? ¿Isquemia? ¿Por hipertensión? ¿Metalía? Ah, por hipertensión no. Por estenosis. ¿Tienes por la estenosis? Aterosclerosis e insuficiencia vascular periférica.
los pacientes que ya tienen las panzas así que parecen todas mangueras así todas chuecas, gusanos que parece que tienen aquí gusanos. Esos generalmente se trombosan, se embolizan, se interrumpe la circulación y hay que entrar a amputar. ¿Sí? Es el problema de los viejos. Casualmente, ¿han visto los pacientes diabéticos amputados de miembro inferior? Les quiero yo hacer una pregunta, si los han visto. ¿Prefieren dolor? Está interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué uno que trombosó o embolizó y tuvo isquemia y se tuvo que amputar, por qué ese sí le duele? ¿Y por qué al diabético no? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y quién dice eso? Ángel dice que no, dice, me vale lo que opine. Yo digo que no. ¿Qué dice Ángel? No sé, pero eso no se me hace. No se te hace lógico. No sé, no me suena. Pues. No te suena. Sí. ¿Ah? Entonces, creo que cuando ella es un proceso en el que se va a y así, entonces, como que por eso. Un proceso de adaptación. Exactamente eso es lo que quería llegar. Y volvemos a lo mismo. José, corre. Jorge, ese proceso adaptativo ya nos está creando, ¿sí? Una costumbre, una adecuación, un estado de ánimo, una aceptación. El diabético generalmente acepta su situación. Caemos otra vez. Proceso que depende multifactorial. ¿Sí? Pero definitivamente la causa principal de que no duela es lo que nos decía Cali. ¿José? ¿No? ¿José? No dijo nada. Ahora estoy metido. Bueno, casi. Sí. Es cierto lo que dices. La neuropatía diabética, igual que la microangiopatía, que es la causa de la necrosis psicológica. La neuropatía diabética llega a ser tan importante que destroza el nervio, ya no sirve, ya no transmite, ya no hay dolor. Por eso, a las personas que tienen úlceras, por eso, las curas sin anestesia, sin nada. ¿Por qué es tan importante la neuropatía? Que se acabó la sensibilidad. ¿Sí? Pero el proceso adaptativo a mi enfermedad me permite tener una mayor tolerancia o una mejor discriminación de todo. Entonces, veo con gusto que creo que estamos aprendiendo. Bien, si tengo un dolor, las voy a buscar a ustedes. Eso es todo. Estamos aprendiendo eso que estamos viendo. Y me da gusto. Ya aprendimos que todo depende de ti. Bien. Entonces, les decía esto porque yo en quien más amputaciones he visto, obviamente, han sido pacientes traumatizados, pero en procesos agudos, trabajadores que se llevaron, ¡pum!, la mano, la clásica que metieron la mano a la picadora de carne, al molino de carne, se les quedó atorado y para poderse sacar hay que amputar la mano, o el que se les cayó la bola que traen las grúas esas y le cayó aquí en la mano, se voló otra vez de este tamaño, se la hizo tal. ¿Sí? O al que chocó en el carro y se quedó atorado y para una única forma era a los de las motos, los libres. Entonces, en los jóvenes, yo las he visto más frecuentes, sí, honestamente, somos los más jóvenes. Pero entra el proceso que estamos hablando. Yo, joven, perdí mi patita, yo voy a tener toda la vida y ahorita tengo un dolor, porque me cuesta trabajo adaptarme a que perdí un miembro.
Y esto me causa dolor. Y dijimos que el dolor no solo es la sensación por la lesión, sino puede ser un dolor de acá arriba. Lo dijimos, ¿no? Entonces, esto es lo que es el dolor fantasma. Y les platicaba que es parte del síndrome találgico. ¿Sí? Hay niños que nacen sin piernas amputadas genéticamente, que prefieren tener dolor en donde no hay nada. Una forma de llamar la atención, una forma real de una situación talámica, pero también hay quienes dicen que manejan psicología infantil, que es parte de llamar la atención de un niño que se ve diferente a los demás y quiere llamar la atención. Me duele mi brazo, si no tienes brazo, a mí me duele. Todos volvemos a lo mismo, como será también. ¿De acuerdo? Entonces, importante del dolor fantasma, ¿sí? Dolor en amputaciones de extremidades se presenta, según autores, del 10 al 70%. Hay que ver si en realidad es dolor o simplemente pues, afectación psicológica. Aparece en el momento de la lesión y puede durar años y se presenta más en viejos, pero los jóvenes somos más chillones. ¿De acuerdo? Así como se lo estoy diciendo así, los preparo con mis alumnos de Harvard, de Stanford, cuando les hago los exámenes. Esto es importante, esto es pregunta de examen, y ya saben que a la hora del examen tienen que saber. ¿Por qué es lo que vamos a manejar del día? En Cambridge, claro que en Cambridge doy la clase en alemán. Bueno, entonces, mecanismo, ¿cómo se produce el dolor? Pues no va a haber mucho secreto. Hablamos que hay un dolor nociceptivo, que es el que se produce con el estímulo, con el daño tisular, que se produce. Y lo que pasa es que esta niña no puede estar aquí por no, pero el daño tisular se produce las sustancias inflamatorias y proinflamatorias, y esas son las que producen el dolor nociceptivo. Va a ser una lesión tisular liberadora de sustancias químicas que estimulan a los nociceptores, ¿sí? Que se estimulan por el llamado inflamatorio, ¿no? Daño inflamatorio. ¿Ok? Ese es el nociceptivo. Pero también va a haber otro tipo de dolor, el cual va a ser el dolor neuropático. Y está dificilísimo saber cuál es el dolor neuropático. ¿A qué suena neuropático? Está una lesión del nervio. ¿Sí? Entonces va a ser el dolor causado por una lesión del nervio. Pero ¿qué tal cuando se le tiene mala voluntad al individuo y se le combinan los dos dolores? Pues vamos a tener un dolor mixto. ¿Sale? Un dolor mixto. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Cuando algo pasa en medicina y no sabemos qué es lo que está pasando, ¿cómo se llama? Entonces, no finjan, ustedes ya sabían el dolor. No me traen aquí a perder tiempo. Y lo ven así. Venimos con la grava. Y les vas a decir a que me la pasé. Toda una mañana platicando. Estamos en esto. Entonces, los mecanismos de producción del dolor van a ser estos. Nociceptivo, neuropático, combinamos los dos. Fácil. ¿Sí? Entonces, cuando manejemos el dolor, si sabemos esto, los mecanismos de producción, vamos a saber. ¿Con qué manejaría el dolor? Bueno. ¿Con qué manejaría el dolor nociceptivo? ¿Aines? ¿Aines y analgésicos periféricos son los aines? Opioides. Opioides. ¿Y con qué manejaría el dolor neuropático? Antidepresivos tricíclicos, sí.
antiinflamatorios, antineuríticos. ¿Qué dicen? Dicen que ya no es tan bueno el complejo B como antineurítico. Más o menos cientos de miles de años, desde que yo era estudiante, se manejaba como el antineurítico principal, complejo B. Por eso ven que a los que tienen ciática, ¡ay! Complejo B. Y a los que salen de la cruda temblando así, complejo B. Porque se manejaba como antineurítico, ¿sí o no? Bueno, ya con eso se están dando cuenta. Ahora dicen que tú los usas, ya sabemos que tú los usas. Ahora dicen que ya no es tan antineurítico el complejo B. Entonces, fíjense lo importante de eso. ¿Estamos manejando? ¿Pregabalina? ¿Cómo le llamas eso? Trícicos. Los antidepresivos, eso. Ya lo dije, lo tengo. Los antidepresivos trícicos, otros los llamamos neuromoduladores o cerebroplástico, plasticidad clara. Antidepresivos tricíclicos. Si yo tengo un dolor, ay, aquí que me duele porque lo van a ver con los cirujanos, que porque tengo un dolor porque me operaron de la vesícula y tengo una semana que no se me quita el dolor, o me pregamos. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? ¿De qué sirve si no es un dolor neuropático? Es un dolor nociceptivo. ¿Se capta? Hablamos. Dolor de apendicitis. ¿Neuropático o nociceptivo? Dolor de hernia de disco. Va a ser únicamente con analgésico. Sí, igual que un antiinflamatorio. A lo mejor a un neuromodulador, a un antidepresivo triciclo. Pero para el apéndice dar eso, no me va a servir de eso. Me tiene impresionado cómo han aprendido de dolor en 2 días. ¿Se dan cuenta? Pero si tengo un dolor mixto, como puede ser una lumbalgia, ¿sí? Bueno, pues sí tengo que marcar todos los tipos. Y cuando tengo un dolor idiopático, pues lo que tengo que hacer es irme a estudiar para poder aprender el dolor. Pero mientras lo resaco de todo. ¿Sale? Entonces, los mecanismos de producción del dolor van a ser estos. Eso es también pregunta de examen. Que no les voy a hacer examen, denle gracias a Dios. ¿No? Bien, ¿qué es el dolor nociceptivo? Bueno, ya vimos cuál es el dolor. El que viene de la liberación de sustancias inflamatorias, bla, 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 y ya. Y que puede ser, no captado, porque es nada más producción químico. No es tan enfermo. ¿Qué tipo de dolor nociceptivo? Somático y visceral. Difícil para ustedes. Ya ven que son casi unos algólogos. ¿Cuál es el visceral? El que proviene de las vísceras craneales, torácicas o abdominales. Ese que viene de ahí, ese es el visceral. Y el somático puede ser un dolor superficial cuando se localiza en la parte superficial, es piel, el celular subcutáneo, o puede ser muscular, miofacial, como quieran llamarle, osteomuscular y articular. Entonces, si yo entiendo que es somático, estoy pensando que es un dolor por una luxación, por un esguince, por un desgarro muscular, por una inflamación de alguna dermatitis, una herpes, etcétera, pues eso va a ser somático. Pero si me está diciendo me duele la vesícula, es un dolor nociceptivo visceral, ¿sí? Y es donde ustedes tienen que aprender a hablar para que no los agarren de prófugos de la carnicería, que digan son médicos y saben de qué están hablando.
Bien, el de neuropático, también así es como visceral y somático. Aquí hay dos categorías, la periférica y la central. Nuevamente, la central, ¿cuál es? ¿Cómo que el sistema nervioso central? A grandes rasgos, ¿qué incluye el sistema nervioso central? Céfalo y médula. Cerebro y médula. ¿Sí? Cerebro y médula. No raíces nerviosas. Porque si estamos hablando de raíces nerviosas, Carlos, estamos hablando de otra situación. No. El sistema nervioso central es cerebro y médula. Y los periféricos, el dolor neuropático periférico es el de, ahora sí, todos los nervios del organismo, todos los que salen de médula, las raíces nerviosas, todos los nervios que no son sistema nervioso central, esos son periféricos. ¿Sí? En la cara, ¿cuáles son periféricos? Bueno, ¿cuál es manifestación en la cara del sistema nervioso central? ¿Eh? Por herpes periférico. Acuérdense de los pares craneanos del sistema nervioso central. ¿Vale? ¿Ustedes saben los pares craneales? ¿Cuántos son? ¿Cómo saben ustedes? Entonces, todo lo que es sistema nervioso central es neuropático central. Todo lo que son nervios periféricos es neuropático periférico. Ahora, ¿qué es el dolor nociceptivo? Ay, querían dolor, ahorita les está doliendo. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Ya dijimos, nuevamente, lo repetimos hasta el cansancio, porque esta es la base. Es el causado por las rupturas celulares, por todo tipo de lesión, quemaduras, compresiones, punciones, todo lo que quieran, ¿sí? Va a estar por los receptores que se van a estimular por el caldo inflamatorio y que nos van a desencadenar esto. ¿Alguien ha oído hablar de la triple respuesta de la triple respuesta inflamatoria de Luis? ¿Ah? Sí, yo sé que sí. ¿Alguien ha oído hablar de la triple respuesta inflamatoria de Luis? ¿No? Bueno, yo les voy a sugerir, todos se aprenden los libros, pero con el tiempo se van a enseñar a hacer más. La triple respuesta de Luis nos habla sobre una reacción que se desencadena con las lesiones. Va a ser difícil que estén esperando a que un paciente a ver a qué hora se desencadena, ¿no? Pero si el día que tengan una lesión, un machagón, un esguince, alguna lesión, ustedes vean cómo esto es lo que sucede en su organismo. La primera es una lesión, una línea que se llama la línea blanca, que no es otra cosa que una vasoconstricción refleja el organismo en una lesión. Lo que trata es de cerrar los vasos alrededor para que no haya sangrado. Entonces es una vasoconstricción refleja. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, cierro mi mano y abro, se pone blanca porque no está llegando irrigación? Entonces la primera parte de la reacción es una vasoconstricción refleja en el sitio de la lesión. Pero este es de segundos, ¿eh? No va a estar, mañana se me pondrá roja. No. En segundos se desencadena la línea roja. Ya vi que no sangró, se tiene que dejar llegar alimento a la zona herida, hace una vasodilatación para proporcionar irrigación a la zona lesionada, una vasodilatación compensatoria. ¿Sí? Pero en cuanto viene esa vasodilatación, ¿qué sucede donde hay vasodilatación? Hay salida de líquidos, extravasación de cosas. Pero dice, por dentro.
No, iba a tratar de tomarte como ejemplo. Pero es, por ejemplo, en un esguince. Porque hay sangre, pero se nos empieza a llenar de líquido de inflamar. No es de sangre toda la inflamación, sino es la extravasación de los líquidos que nos da como medida, como consecuencia de la segunda parte, que es la vasodilatación refleja. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la triple respuesta del Lewis. ¿Sí? Con una vasoconstricción en el momento de la lesión, con una vasodilatación refleja y una extravasación de líquidos. ¿Eso hace que la zona de la lesión se inflame? ¿Se le va? ¿Sale? Bien. Eso va. Doctor, Sí. ahorita podríamos hacer una pequeña pausa para que se ventile un poco. Ya me viste sudar, ¿verdad? Está haciendo para que se ventile. Ah, sí, ¿dónde está? ¿Y ya está marcando más? No funciona realmente, pero pues sabemos que tenemos que salir. Bueno, ¿saben cuánto tiempo? Son 10 minutos. ¿Sale el tiempo? Porque ya llevamos casi 2 horas. Y ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Se nos está yendo así el tiempo, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar eso, ya nos ponemos de acuerdo cuando vemos los de ahí.